Bienvenidos al canal Agenda Mundial. La superioridad del ejército ucraniano sobre el ejército ruso se siente en todo el país. Los heroicos soldados ucranianos han acorralado a los soldados rusos en todos los frentes. Los soldados rusos esperan impotentes en sus posiciones en Ucrania. El ejército ruso ha tenido pesadillas en Ucrania durante las últimas semanas. Después de que los soldados rusos recién movilizados llegaran a los cuarteles rusos en Ucrania, el ejército ruso pasó a primer plano. El ejército ruso tiene una enorme escasez de armas en Ucrania. Con el ataque del ejército ucraniano en los frentes rusos, muchas armas y equipos militares pertenecientes al ejército ruso fueron destruidos. El ejército ucraniano también llevó a cabo la mayoría de los ataques contra los arsenales rusos y muchos almacenes rusos quedaron inutilizables. Otra razón de la disminución de las existencias de armas del ejército ruso son las armas y el equipo militar que el ejército ruso dejó atrás mientras se retiraba de las áreas ocupadas ante los ataques del ejército ucraniano. Las manos de Rusia están atadas debido a las sanciones. Los aliados de Ucrania están aplicando una serie de sanciones para poner fin a la ocupación de Ucrania por parte del ejército ruso. Debido a las sanciones de los aliados de Ucrania, Rusia no puede proporcionar apoyo armamentístico desde el exterior. En este número, hace retroceder a los soldados rusos que luchan en Ucrania. Los combatientes ucranianos avanzan fijos en sus objetivos. Finalmente, llegaron buenas noticias de Kherson, donde el ejército ucraniano ha estado luchando durante meses. El ejército ucraniano llevó a cabo numerosos ataques para recuperar Kherson de los invasores rusos. Los ataques del ejército ucraniano en Kherson dieron resultados. Rusia anunció el otro día que ha decidido retirar sus tropas de Kherson. La decisión de Rusia en Kherson fue recibida con alegría entre los ucranianos. El presidente ucraniano, Zelensky, dijo que está siguiendo de cerca los acontecimientos en Kherson, pero que es necesario ser cauteloso con las trampas que el ejército ruso pueda tender durante la retirada. El ejército ucraniano no continúa sus operaciones solo en Kherson. Los guerreros ucranianos están derrotando al ejército ruso por todo el país. Los combatientes ucranianos cayeron como un rayo sobre los soldados rusos. Tras el ataque del ejército ucraniano, el cuartel general ruso fue destruido, dejando 80 muertos. Las fuerzas ucranianas bombardearon varios objetivos clave, y devastaron a las fuerzas rusas durante la ofensiva. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas ucranianas atacaron 2 puestos de mando rusos, y mataron a más de 80 soldados rusos. 2 helicópteros rusos y un gran número de vehículos terrestres también resultaron destruidos en los ataques llevados a cabo por el ejército ucraniano. Helicóptero K-52 del ejército ruso también fue destruido. Energodar es una ciudad cerca de la planta de energía nuclear ocupada en Zaporizhia que se convirtió en un punto crítico al principio del conflicto, lo que provocó temores de un desastre nuclear. En otra declaración hecha por el Estado Mayor de Ucrania, se informó que Ucrania también golpeó un cuartel general ruso en la región de Kherson. Más de 30 soldados rusos murieron y 2 tanques y 4 camiones fueron destruidos. Un helicóptero ruso Mi-8 también fue derribado en los ataques del ejército ucraniano. Aviones ucranianos bombardearon 5 objetivos militares clave, y la artillería golpeó 2 depósitos de municiones. Después de todas las malas noticias de Ucrania, la reputación de Putin se ha hecho añicos en Moscú. Las tropas rusas se vieron obligadas a retirarse de la ciudad sureña clave de Kherson después de que el área ocupada se viera amenazada por una contraofensiva ucraniana que avanzaba. Los líderes militares del Kremlin anunciaron planes para que las tropas rusas evacuaran la ciudad el miércoles, después de que el sabotaje a las líneas de suministro hiciera cada vez más difícil equipar a las tropas en Kherson. Cuando las fuerzas rusas se retiraron de Kherson, la reputación de ganador de larga data de Vladimir Putin se vio comprometida, poniendo su poder sobre Moscú en peligro. El exasesor de Seguridad Nacional, Sir Mark Lyall-Grant, advirtió que retirarse de Kherson podría generar dudas sobre el liderazgo del presidente Putin en Rusia. El exasesor de Seguridad Nacional Sir Mark Lyall-Grant dijo: dentro de Rusia, la gran mayoría del pueblo ruso solo acepta una versión de la verdad, y esa es la versión presentada por el Kremlin. Sin embargo, los oligarcas que rodean al presidente Putin vieron la verdad y que Vladimir Putin pone en peligro de alguna manera la posición de poder en Moscú, agregó. Mientras Putin pierde credibilidad en Rusia, el presidente de Ucrania se destaca como un héroe para el pueblo ucraniano.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló sobre el futuro de la guerra en su actualización diaria de la guerra y prometió liberar más tierras ocupadas. Ucrania logró una gran victoria cuando las tropas rusas se retiraron de Kherson, la única capital regional que Rusia había logrado capturar después de que comenzara la invasión en febrero de 2022. Hablando a los ucranianos en su actualización nocturna, el presidente Zelensky dijo: "El mundo ve esto ahora. Ve lo que significa para los ucranianos conocer a su propia gente". El presidente de Rusia planea hacer un último movimiento para salvar su reputación. Putin ordena docenas de terroríficos misiles hipersónicos Zircon con capacidad nuclear de 6.700 millas por hora. Rusia está agregando nuevas a su terrible arsenal de armas destructivas que pueden aumentar las tensiones con el ascenso de Occidente. Vladimir Putin supuestamente ordenó docenas de aterradores misiles hipersónicos Zircon con capacidad nuclear capaces de viajar a velocidades vertiginosas de 6.700 de millas por hora. Se informa que el arma Mag-9, conocida como Zircon en Rusia, podría entrar en servicio antes de que finalice este año. Putin sigue gastando enormes sumas de dinero en el desarrollo de nuevos misiles con capacidad nuclear, que, según él, son imparables para la defensa aérea occidental. El nuevo pedido de misiles con capacidad nuclear Zircon aún no se ha anunciado oficialmente. Una fuente cercana al Ministerio de Defensa ruso dijo: "El primer contrato para la producción de un lote de Zircon se firmó en el verano de 2021. Este otoño se firmó un contrato adicional". La fuente agregó que el último contrato verá varias docenas de misiles Zircon de 6.670 millas entregados en 2023. El misil, que parece haber sido disparado desde el buque de guerra Admiral Gorshkov, también se ha sometido a varias pruebas rigurosas, dijo la fuente. A principios de este año, un misil disparado desde un barco en el mar de Barents alcanzó un objetivo a más de 600 millas de distancia en el Mar Blanco. Hace aproximadamente un año, Putin anunció el lanzamiento de una salva perfecta con Zircon. En enero, el viceministro de Defensa ruso, Alexei Krivoruko, dijo: "Las pruebas estatales del misil de crucero hipersónico basado en el Mar Zircon están a punto de finalizar. Las entregas en serie comenzarán a partir de 2022. El presidente de Rusia se jactó de nuestros nuevos misiles, Zircon, disparados desde el mar contra objetivos navales y terrestres. Las pruebas se llevaron a cabo con éxito y sin fallas. Este es un gran evento para nuestro país, un paso importante para mejorar la seguridad de Rusia y aumentar nuestra capacidad de defensa", dijo Putin. Putin también dijo que estaba en producción en masa, y describió el arma como verdaderamente única en el mundo. El canal de televisión del Ministerio de Defensa de Rusia dijo: "La velocidad del misil hipersónico Zircon es tan alta que impide que el oponente detecte a tiempo el efecto del sistema de defensa aérea. De hecho, afirmó que se conocerá el lanzamiento solo después de que el objetivo ha sido alcanzado". Igor Krokmal, capitán de la fragata Almirante Gorshkov, dijo: "Nadie verá el lanzamiento o el vuelo del misil. Solo lo verán cuando el misil alcance el objetivo. Un objetivo de superficie, un objetivo costero. No creo que haya nada para contrarrestarlo en los próximos años", dijo el capitán ruso Igor Krokmal. Ella añadió: "El lanzamiento de los temidos nuevos y devastadores misiles se produjo cuando Putin estaba bajo una gran presión por el continuo y humillante colapso de Rusia durante la guerra de Ucrania. Mientras el líder ruso Putin está perdiendo poder, el presidente de Ucrania, Zelensky, está estableciendo un trono en los corazones de los ucranianos con sus victorias. Los ucranianos no perdieron ni un momento la fe en que serían liberados. Y continúan la heroica lucha contra el ejército ruso. Parece que los ucranianos no abandonarán su resistencia hasta que su país sea liberado. Gracias por mirarnos.